Bienvenidos sean a este video. El día de hoy les mostraré cómo sublimar una taza mágica de manera correcta y sin cometer errores. Ahora sí, comencemos. Necesitaremos hojas o papel de sublimación y muy importante es que sean de secado rápido, ya que los papeles de secado lento tienden a dar problemas como es el camino de hormiga. También necesitaremos cinta térmica. Lo usaremos para fijar nuestro diseño a la taza. Utilizaremos una taza mágica. En el mercado existen varios colores y con acabados mates y brillosos. Yo les recomiendo que trabajen con tazas negras, ya que son las únicas que ocultan mejor el diseño a comparación de las tazas de color. Necesitaremos una impresora de sublimación que sea especial para este método de estampado, ya que esta impresora está cargada con tinta de sublimación. Usaremos una plancha para tazas. En mi caso, uso una plancha de la marca Colormate. Para este diseño, que son imágenes con mucho fondo y sombras negras, lo que yo hago para que el diseño quede muy bien al momento de imprimir es agregar una nueva capa y sobre ella subirle el brillo. Y esto se lo recomiendo cuando trabajan con imágenes o fotografías con muchos detalles oscuros, porque al momento de imprimir las imágenes tienden a salir un poco oscuras, y esto se debe a que las tintas de sublimación son muy diferentes a las tintas normales de papelería, y por ese motivo oscurecen notablemente todas nuestras impresiones. Por ese motivo yo les recomiendo aplicar una nueva capa con brillo, y para ello hacemos lo siguiente. Nos dirigimos a este icono de crear nueva capa, le damos clic y nos creará una nueva capa. Lo seleccionamos, después nos iremos a la pestaña de capa, damos clic y nos dirigiremos a la opción de nueva capa de ajustes y daremos clic a la opción de brillo contraste. Al darle clic nos saldrá esta ventana. Dejaremos las configuraciones así como las tengo y damos OK. Al darle clic nos mostrará estas opciones. Estas dos barras las moveremos para darle más iluminación a nuestro diseño. Para ello yo le daré los valores siguientes. En brillo lo dejaré en 46 y en contraste lo dejaré en 3. Ya configurado la capa de brillo, ahora pasaremos a imprimir. Apretamos las teclas Control más P, nos aparecerá esta ventana. Aquí debemos configurar estas opciones y también la impresora. Si quieren saber cómo configurar el programa y la impresora, aquí arriba les estaré dejando el enlace al video donde explico paso a paso y a detalle cómo configurarlos de manera correcta para que no tengan problema de color ni de impresión. Continuando, le daremos a imprimir. En lo que se imprime el diseño, consejo que les doy es que después de que se imprima nuestro diseño, dejarlo reposar o secar unos 20 o 30 minutos. Y esto lo hacemos para que no tengamos problemas de mancha en la taza, ya que las tintas de sublimación tardan un poco en secarse. Pasado el tiempo de secado de nuestro diseño, procederemos a cortar todos los bordes. Y esto lo hacemos para que nuestra taza quede excelente y no se nos manche, ya que casi siempre al mandar a imprimir, la impresora deja rastros de tinta en las orillas de las hojas y a simple vista no lo notamos, ya que las tintas son opacas al imprimirse y nos damos cuenta ya cuando sublimamos nuestra taza u otro producto. Ya con el diseño recortado, procederemos a ajustar nuestro diseño a la taza. Centramos muy bien nuestro diseño, que abarque toda la taza y que quede bien centrado por la parte del asa para que no se vea desprolijo. Ya estando centrado, le colocaremos cinta térmica en cada lado para fijar bien la hoja y que no se nos mueva al sublimar. Y así debe quedar nuestro diseño fijado en la taza. Con la plancha lista a la temperatura deseada y con la presión ajustada correctamente, colocaremos la taza.
Cerraremos la plancha y esperaremos a que el tiempo llegue a 0. Los parámetros para sublimar la taza son 180 grados Celsius por 180 segundos. Debemos darle una presión media para que nuestra taza quede muy bien sublimada. Si desean saber cómo configurar la plancha para tazas, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video donde explico cómo configurar nuestra prensa. Una vez transcurrido el tiempo, sacaremos la taza, sujetándola del asa, ya que esta está muy caliente. Antes de quitar todo el papel, debemos cerciorarnos de que el sublimado quedó muy bien. Para ello levantamos un poco de una esquina de cada extremo de la hoja. Si en su caso no les queda bien sublimado, puede que sea la falta de presión. Lo otro puede ser que su resistencia ya no calienta lo suficiente. Podrían subir la temperatura o darle nuevamente otra planchada a la taza. Ya verificado que el sublimado quedó muy bien, retiraremos el papel. Y como pueden ver, así nos queda nuestra taza ya sublimada. Si ven que se ve opaco los colores o no tan brillantes, eso se debe al tipo de taza, ya que tiene ese recubrimiento que hace que se oscurezca la taza al enfriarse. Así que eso es normal al usar este tipo de tazas. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal y regalarme un buen like. Así me ayudas y apoyas muchísimo para seguir subiendo nuevo contenido. Los espero en un próximo video.